Buenos días, Pilar. Buenos días, Brian. Así es, una excelente banda, ¿no? Poniendo una de las más conocidas, ¿no? Para empezar bien nuestra tarde. Bien, chicos, el día de hoy vamos a seguir hablando de ciencia. Hola, Fabricio. Hola, Marcielo. ¿Cómo están? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco más de este aspecto de la ciencia que está relacionado con la historia de la misma, los cambios que ha presentado de manera interna y en cierto modo también a las reflexiones a las que nos invita la historia de la ciencia, porque después de todo, cuando nos ponemos a pensar en lo que han sido los cambios dentro de la ciencia, nos vamos dando cuenta, pues, cuáles son las conclusiones a las cuales se pueden llegar, ¿no? Eh, Peculiarmente, ¿no es cierto? La ciencia es un tipo de conocimiento y más allá de que se reconozca o no, sabemos que también ha sufrido cambios, ¿no? No es como la filosofía, en el sentido de que la filosofía es más honesta y sabe que la actividad filosófica no lleva necesariamente un conocimiento seguro. El caso de la ciencia, ¿no? Es un tanto distinto. Porque la ciencia misma tiene la pretensión de llegar a conocimientos, pues, vamos a ponerlo así, fiables, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la historia de la ciencia, hablamos de la historia de cómo se han ido cambiando los criterios también para obtener ese conocimiento. Eh, y obviamente lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a ver cómo las actividades científicas, las teorías, los descubrimientos han ido cambiando, ¿no es cierto? Y obviamente cómo estos mismos descubrimientos también han pues repercutido en los cambios científicos. Bien, básicamente hay dos maneras de enfocar el cambio y el desarrollo científico, ¿sí? Y podríamos decir que se trata pues de una perspectiva positivista y otra perspectiva más peculiar, que es la perspectiva de los paradigmas sostenida por el filósofo Thomas Kuhn, ¿sí? El caso es que en la teoría acumulacionista se plantea que la ciencia, a pesar de que puede tener algunos cambios, estos cambios suelen eh, preservar una parte del conocimiento que se considera científico y siempre va agregando nuevo contenido. O sea, los cambios son para agregar nuevo contenido. Entonces, lo que nos dice de alguna manera esta teoría acumulacionista es que hay un progreso científico real porque se está acumulando conocimiento. Eh, Esto ya lo hemos visto cuando hablábamos de Comte. No sé si se acuerdan cuando hablábamos del positivismo de Comte, cuando hablábamos de filosofía que estaba dentro de nuestra separata de filosofía contemporánea. Y de alguna manera lo que hacía Comte era dividir pues la historia del conocimiento humano en tres estadios, ¿no es cierto? Y nos decía que en un primer estadio teníamos precisamente ese periodo religioso por el cual atraviesa el conocimiento humano. Luego había un estadio metafísico, donde la razón, exagerando en su capacidad explicativa, empezaba a generar conceptos que no tenían un correlato en la realidad, ¿no? Y para terminar, se hablaba pues de una teoría, perdón, de un periodo ya positivo propiamente dicho para nuestro amigo Conte, que era el periodo en el cual el conocimiento humano partía de los hechos, del análisis de los mismos, y es ahí cuando pues encontramos un cambio real para Conte, ¿no? Y entonces es desde entonces cuando ya se puede empezar a generar conocimiento basado en los hechos y un conocimiento que pues pueda perdurar, ¿no? Según nuestro amigo Conte. Y este conocimiento que perdura también pues va llevando a otros tipos de conocimiento y por tanto se extiende, ¿sí? La capacidad explicativa del hombre, o sea, va de la mano de esta teoría acumulacionista, ¿no? En cambio, la teoría de Thomas Kuhn, la famosa teoría de los paradigmas, nos dice que en verdad no hay tal continuidad, ¿no? No hay tal progreso en el mundo de la ciencia. En verdad, lo que sucede es que sean cambios, ¿no es cierto?, dentro de la historia del conocimiento científico que hacen que
Y estos cambios en verdad son tan radicales que hacen que se dejen un buen grupo de teorías y se pase a otro grupo de teorías, ¿no? Y para entender esto, lo que explica Kant es que, a ver, si ustedes lo piensan bien, ¿existe la ciencia? Dice Kant. ¿Existe la ciencia? Propiamente dicho, no. No existe la ciencia. Existe la actividad científica y eso es a lo que llamamos ciencia, ¿no es cierto? Es un término abstracto, diríamos, en el cual designamos a la actividad, a las personas involucradas y al conocimiento obtenido, ¿sí? Y a la dinámica interna también, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la ciencia, eso que llamamos ciencia, se termina reduciendo a una actividad realizada por personas a las cuales llamamos científicos. Y según Kant, estas personas, personas mortales, en algún momento dejarán de estar y aparecerán nuevas generaciones que verán las mismas teorías, pero con otros ojos, y encontrarán problemas donde los otros veían armonía o una explicación coherente y lógica. Entonces, esto es lo que propone de alguna manera Thomas Kuhn, que cada cierto tiempo un conjunto de teorías científicas, lo que él llama un paradigma, atraviesan una crisis porque se presentan anomalías explicativas. Eso quiere decir, el paradigma, con sus teorías, no pueden explicar algunos fenómenos peculiares, las anomalías. Entonces se hace necesario recurrir a un nuevo paradigma. Y este nuevo paradigma, pues, viene a reemplazar el anterior y se supone que tiene que resolver esas anomalías. O sea, es como con una relación amorosa. La posibilidad es que cuando empieza a atravesar dificultades en una relación es o se resuelven los problemas o simplemente se pasa a un nuevo paradigma. ¿Sí? O sea, se termina la relación y empieza a estar nuevo. Así de simple. Y Kuhn es, en este punto de vista, pues, un tanto más realista que muchos de los científicos, ¿no? No se trata de un juego de conceptos, sino se trata más de cómo la comunidad científica, que también va cambiando a lo largo del tiempo, eleva un paradigma, cuando este ya no cumple, eleva otro, pero acá está lo curioso, entre ambos paradigmas no quiere decir que haya una continuidad, sino que simplemente son paradigmas distintos, no necesariamente uno mejor que el otro o uno que sea la superación del otro, en el sentido de que toma parte de él y lo mejora, ¿no? Sino que es la superación en el sentido en que hizo que el anterior deje de estar presente, ¿no? Entonces, acá la pregunta a la cual nos llevan ambas posturas es, entonces, ¿qué sucede? ¿La ciencia evoluciona, progresa, se desarrolla o simplemente cambia, como diría Kuhn? La ciencia cambia o progresa. Bueno, una pregunta que ya queda para cada uno de nosotros, ustedes se la pueden plantear y quizás a lo largo de la clase también puedan ir viendo con lo que vamos a ver, los ejemplos, las perspectivas, ¿no? Si acaso ustedes pueden decantarse más por una de ellas, ¿no? A ver, un ratito, vamos a buscar algo. Bueno, no, estaba buscándoles un ejemplo, pero en imágenes, pero no encuentro una imagen precisa. Bueno, en fin. Eh, bien, lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy es un pequeño repaso por los periodos históricos eh, de lo que ha sido la historia científica. Bien, un dato más a esto que les explicaba respecto de las teorías sobre el desarrollo científico. Bueno, hay una postura, ¿no? Eh, que nos dice que existe algo que se llama epistemes, ¿no? Y las epistemes son algo así como preceptos o presupuestos que asumen incluso científicos y las personas también ordinarias, ¿no? Que de alguna manera hacen que
uno entienda el mundo de cierta manera, ¿no? Y este episteme generalmente beneficia a ciertos grupos de poder. Esta teoría es planteada por el señor Michel Foucault, el filósofo francés, ¿no? Él lo explica de esta manera, o lo voy a explicar con algunos de sus ejemplos, que es, si nosotros nos ponemos a pensar cuántas cosas que hoy llamamos de cierta manera y que las creemos de ese modo porque nos parece que tienen un respaldo científico, no son en verdad así, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de eh, si hoy en día alguien saliese a la calle, ¿no es cierto? O estuviese en un parque, en un campo desnudo y hablando con los animales, hoy en día inmediatamente cualquiera de nosotros lo llamaría loco, ¿no es cierto? Este está loco, o si es mujer está loca, ¿no es cierto? Eh, y diría Foucault, a ver, compáralo con lo que sucedía en el medioevo, donde San Francisco de Asís, con el ejemplo de vida que dio por este cambio espiritual que empezó a sufrir, decidió irse pues al campo a vivir de la manera más sencilla, dejó sus ropas, sus armaduras y obviamente se dedicó a hablar con los animales que para él eran pues una muestra magnánima de la obra de Dios y demás, ¿no? Y entonces lo que hace San Francisco, a pesar de que nosotros desde ahora, desde nuestra perspectiva, podemos decir que es un acto de locura, para su época no necesariamente fue un acto de locura. Puede haber sido algo llamativo, quizás algo un poco raro, pero no necesariamente un acto de locura. Entonces, ¿qué dice Foucault? Muchas de las enfermedades mentales son producto de la episteme actual, ¿no? O sea, creamos enfermedades mentales porque sirve para que ciertas personas te clasifiquen y según Foucault también para que te encierren, ¿no? Eh, es lo que él llama los métodos de vigilancia, ¿no es cierto? Bueno, ahí está, ahí está. Esa es una perspectiva ya más, aún más, donde se enfatiza más las relaciones de la ciencia con otros ámbitos de la vida humana, como puede ser la economía, la política, la sociedad. Entonces empecemos por revisar, pues, esta periodización de la ciencia, ¿no? Claro, vamos a hablar nosotros de tres periodos, básicamente. El primero, el de la ciencia clásica. Y alguno podría decir, profe, pero tres periodos para toda la historia de la ciencia en, en, en lo que lleva de existencia en la humanidad, pues es poco, ¿no? Efectivamente es poco, ¿no? Y uno podría pensar que hay en verdad más periodos, se pueden hacer más clasificaciones o clasificaciones más precisas, y creo que el reclamo es efectivo, pero esto tiene que ver con una manera sencilla de plantearlo también, ¿no? Donde hay características que resaltan, que permiten, pues, hacerse una idea más clara. Entonces, a ver, veamos la ciencia clásica, y acá hay que mencionar a Grecia específicamente, ¿no? Sí, la antigüedad en verdad no se reduce a Grecia. Podemos hablar de los aportes de los egipcios, los babilonios, los fenicios, etcétera, eh, o demás grupos orientales, ¿no? Pero lo que nosotros sabemos es que los griegos recibieron también el conocimiento de estos señores, ¿no es cierto?, de los eh, egipcios, los babilonios, de distintos pueblos, y ellos le dieron una perspectiva que lo hace peculiar y que hace que precisamente hay una extensión de esta manera de tratar de comprender el mundo, ¿no es cierto?, que es una manera de hacer ciencia. Eh, Diríamos que básicamente se dio para este periodo científico se da en la Grecia antigua, ¿no es cierto? Prácticamente desde los filósofos presocráticos hasta el periodo latino, así casi, ¿no? Y diríamos que su momento de máximo esplendor se da pues en Alejandría entre los siglos 3 y 2 antes de Cristo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que por primera vez, ¿no es cierto?, se indaga la naturaleza, tanto de seres animados como inanimados, de una manera peculiar, una manera que atiende a los hechos, pero que también se preocupa por tratar de explicar estos hechos de una manera armónica, ¿no? Y esto tiene que ver con las características que vamos a ver ahora. Pero quizás esto se percibe esta diferencia. Por ejemplo, los babilonios pusieron una gran atención al registro de los hechos, ¿no? Y esto se entiende muy bien cuando uno sabe los aportes que ellos han dejado para el entendimiento del movimiento de las estrellas y demás, ¿no? O sea, sus descripciones fueron muy rigurosas.
Y bueno, los griegos toman este aporte, pero ellos no se quedan en la descripción, sino también en el formular ideas, conjeturas, diríamos hipótesis hoy en día, ¿no? Que ayudarían a entender el movimiento de los astros, a explicarlo, a comprenderlo mejor. Entonces, este es un detalle no mínimo, ¿no? O sea, el cambio que estamos ofreciendo los griegos es un salto de solamente registrar hechos a tratar de comprender todo ese registro. Eh, entonces, diríamos que la ciencia clásica ya presenta entre sus características una apuesta por la explicación, ¿no? Esto es lo que acá en la presentación estamos viendo como el ser logocéntrico de la ciencia clásica. Eso quiere decir que la ciencia clásica tenía entre sus características el hecho de que buscaba dar una explicación del mundo porque se concibe que se puede explicar el mundo y sobre todo que se puede transmitir ese conocimiento, por eso teorizarlo, conceptualizarlo, ¿no? O sea, yo lo puedo transmitir a otro ser humano. O sea, es una confianza en el logos humano, en la capacidad para entender y la capacidad para expresar. Eso es el logos, ¿no? Y claro, los griegos lo tuvieron en mayor grado que otros pueblos que también hicieron grandes aportes en la antigüedad. Y es por eso que Grecia es tan importante, ¿no? Y claro, luego vamos a ver los grandes representantes que también tuvo la cultura helénica, ¿no? Además hay que reconocer que este espíritu analítico, inquisitivo y especulativo que tuvieron los griegos va en relación con otra característica, que es la característica cosmológica. Quiere decir esto que el mundo externo, eh, vamos a decir, el entorno del ser humano, se veía como armonía, ¿no? Eso quiere decir que a pesar de que pueda parecer caótico, tiene que haber algo que explique la relación entre todos los elementos, ¿no? Entonces, la constitución del mundo es una constitución material, obviamente, pero que también viene dada por algo que explique la conexión entre todos esos elementos materiales, ¿no? Eh, por eso decimos que es cosmológica, ¿no? Porque hay una preocupación por este mundo externo y que sobre todo, esto nos lleva a la siguiente característica, es un mundo externo que se entiende como el mundo físico, el mundo de la física, que es principio y fundamento de la realidad, pero acá hay un detalle. Recordemos, por ejemplo, que los filósofos presocráticos, que son los filósofos que más hablaron de la física, ellos, por ejemplo, que son medio filósofos, medio científicos, dieron de alguna manera una explicación que iba también más allá de la física, ¿no? La naturaleza implica también un elemento primordial para ellos, ese elemento primordial que se llamó el arjé. Entonces, si bien hay una preocupación por la realidad física, la natural, material, le diríamos, hay que entender que para ellos no se reduce a la materia que se puede ver, sino quizás a una materia primigenia, primordial, la que da origen a todo, ¿no? Un poco que este detalle es importante verlo también. A ver, ¿cuáles fueron los grandes aportes o descubrimientos emblemáticos que encontraríamos dentro de este periodo de la historia de la ciencia? Bueno, creo que a la mayoría de los que están acá en esta presentación los conocemos, ¿no? ¿Qué duda cabe de que Pitágoras y Euclides, ¿no es cierto?, quizás sean de los más mencionados hasta el día de hoy, por ahí Hipócrates también. Y bueno, empecemos por enumerarlos. El caso de Aristarco de Samos, que no solamente es quien propone el modelo heliocéntrico, ¿no? O sea, el modelo donde el Sol es el centro del sistema solar o del universo para ellos, ¿no? Sino que también es alguien que en su infinita sabiduría o en su gran sabiduría logró la medición de la distancia entre la Tierra y el Sol, la Tierra, la Luna, pero también de la circunferencia de la Tierra, ¿no? Entonces, es curioso, pues, lo que nos da Aristarco de Samos, sobre todo para el tiempo en el que él vivió, ¿no? Con tan pocas herramientas de observación, pues él lo logra, ¿no? Y bueno, si hay una teoría heliocéntrica, también estuvo Ptolomeo, ¿no es cierto?, que propondrá el modelo geocéntrico, donde la Tierra es el centro, y obviamente esta será la teoría que abrazará por mucho tiempo la humanidad,
hasta la llegada de las propuestas de Copérnico, Galileo y demás, ¿no? Pero claro, son muchos siglos donde Ptolomeo, o la teoría de Ptolomeo va a ser primordial, ¿no? El caso es que en el mundo de la matemática hay una diferencia entre Pitágoras y Euclides. Pitágoras se le llama, por eso algunos le llaman un filósofo místico, ¿no? ¿Por qué un filósofo místico, profe? Porque eh, primero él crea una secta, ¿no? Una secta pitagórica, que es casi una secta órfica, donde se cree que el mundo está constituido por números, precisamente, y de ahí la importancia de estudiar los números, ¿no? Tras una experiencia por Egipto y algunas otras zonas de Oriente, cuando él vuelva a Grecia, su desarrollo será, pues, de la matemática será un desarrollo muy peculiar, donde abocará todas las fuerzas especulativas a ver cómo la naturaleza demuestra estar compuesta por números, ¿no? Ese es el caso de nuestro buen amigo Pitágoras. Entonces logra, pues, importantes aportes al conocimiento humano como el teorema de Pitágoras, etcétera, ¿no? Y otros postulados interesantes. El caso de Euclides es que, pues, en su libro Elementos encontramos, pues, el análisis de muchas figuras geométricas, ¿no? Y ya hablando del campo de la medicina, pues estos dos hombres son excepcionales, ¿no? Hablamos de Hipócrates y de Galeno. El caso de Hipócrates es que Hipócrates, en el Corpus Hippocraticum, claro, está el juramento hipocrático, es prácticamente un tratado donde se habla de cómo se pueden curar enfermedades, pero en él ya está este deseo de hallar la causa de una enfermedad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que la causa? Y además le añade el hecho de que una vez que se ha encontrado la causa de una enfermedad, no hay que esperar a que se dé la enfermedad para curarla, sino que él habla ya de prevención, ¿no? Es de alguna manera también el padre de la medicina preventiva. Esto es un hecho no menor, ¿no? Porque Hipócrates está apostando por un equilibrio en la decisión racional del ser humano respecto de el tipo de vida que se puede llevar y que termina repercutiendo sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, Hipócrates habla pues de los regímenes de vida, de los hábitos ya saludables. Miren todo esto que hasta el día de hoy, o bueno, que después de un tiempo que prácticamente pasó en la oscuridad, hoy en día se ha vuelto a retomar y que tiene tanta importancia, ¿no? Hay que cuidar nuestra vida desde los hábitos que tenemos. Y bueno, Galeno tendrá aportes pues un poco más concretos, ¿no? Y descubrirá pues las cosas que se mencionan ahí, pero también se caracterizará por su capacidad para eh, analizar físicamente el cuerpo humano, ¿no? Siendo uno de los primeros que hace disecciones y demás. Entonces, miren, es muy observacional, ¿sí? Es muy observacional esta ciencia clásica, ¿no? Pero también es una ciencia que va más allá de la observación y ya se atreve a postular, ¿no? Hace teorías. Esto se comprueba, pues, en todos los que hemos visto. Faltaría mencionar a alguien acá, ¿no? Alguien que no solamente es el padre de muchas doctrinas filosóficas, sino también de muchas ciencias antiguas, ¿no? El padre de la psicología antigua, el padre de la lógica antigua, el padre de todo lo antiguo. ¿Quién sería? Lo recuerdan, ¿no? Lo deben haber escuchado muchas veces. Nuestro buen amigo Aristóteles, ¿no? Ahí está. Entonces Aristóteles también podría aparecer acá, aunque claro, de repente sus aportes no son tan fáciles de encontrar, pero hay aportes interesantes, ¿no? Eh, hay discusiones interesantes, ¿no? Que llaman la atención también sobre de cómo las observaciones están limitadas por el instrumento también, ¿no? Hay una discusión entre Hipócrates y Aristóteles, donde está el alma, ¿no? En el corazón, en el cerebro, en el hígado, en las entrañas, ¿no? Ahí está. Discusiones peculiares de la época, ¿no? Podríamos hablar del medioevo, pero nos saltamos hasta la modernidad porque acá se da un cambio muy importante. Básicamente, entre los siglos XVI y XVII, vamos a ver una renovación en distintos campos, ya que las personas de esta época van a estar, de ellas se va a apoderar un espíritu innovador y un espíritu de cambio muy, pero muy radical, ¿no?
recordemos que esto ya es, o sea, la modernidad también tiene que ver con un fenómeno que se llamó cultural e histórico que se llamó el Renacimiento. Y ya con el Renacimiento había pistas de que había que retomar la senda de la ciencia clásica, pero para mejorarla. Bueno, la modernidad misma, en estos siglos que he mencionado, es un estallar de los productos de haber mencionado tales ideas, ¿no? Entonces, tenemos pues que, podríamos decir que la ciencia moderna se caracteriza pues por su universalismo, ¿no? Y acá, cuando hablamos de todos los ámbitos de la ciencia a los cuales se va a abocar, estamos diciendo prácticamente que la ciencia moderna eh, se aboca a todos los ámbitos de la ciencia, pero conocidos hasta el momento, ¿no? Entonces va a producir obras pues sumamente singulares y además buscará ya empezar a hacer conexiones entre estos ámbitos, ¿no? Esto es lo curioso y esto es también lo peculiar, porque si nos ponemos a pensar, muchos de los que se dedicaron al estudio de una rama también tenían otros campos de investigación, ¿no? Así, por ejemplo, el mismo Newton no va a ser pues alguien que solamente hable de física, ¿no? Sino también tendrá estudios de matemática, de música, el mismo Leibniz también irá por ese camino, ¿no? Y obviamente también muchos de ellos se consideran filósofos, ¿no? Otro dato que no es menor, que, o sea, haya habido también una cercanía entre ciencia y filosofía, es algo peculiar. Eh, Además hay una tendencia a matematizar los métodos de trabajo, ¿no? Eh, claro, todas las presentaciones de las obras en esta época siguen un poco esta idea, ¿no? De partir de un principio, de un axioma, del cual van a derivar postulados u otras ideas que también consideran verdaderas. El caso es que también influencia en la filosofía, ¿no? Sobre todo en los filósofos racionalistas, Descartes, Leibniz y nuestro amigo Spinoza, tienen pues estas ideas, ¿no? La idea de que para demostrar filosóficamente incluso hay que seguir un método matemático, partiendo pues de repente de lo que ellos llaman axiomas, principios y explicaciones muy pero muy precisas al respecto para luego derivar postulados y demás, ¿no? Solamente para ponerlo, a ver, vamos a ver si encuentro una imagen más o menos clara. Spinoza es peculiarmente llamativo en ese aspecto, ¿no? Con su famosa ética demostrada en, según el orden geométrico. Acá hay una imagen, para que lo puedan ver. Ahí está, ¿no? Como ustedes pueden ver, una proposición, en el caso de Spinoza, a veces tiene escolios, a veces tiene explicaciones, tiene corolarios, tiene postulados, ¿no es cierto? Y es porque fuera del lenguaje que él está usando, está buscando ser muy preciso con lo que está diciendo y además quiere que de alguna manera se dé un razonamiento deductivo, ¿no? Si ya acepté esto, este principio que es indiscutible, por ejemplo, que las cosas existen, tengo que deducir algo, que también existe la materialidad de las cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos detalles ya lo habíamos visto en nuestro amigo Descartes, ¿se acuerdan? Descartes había pasado pues de decir que hay que dudar de todo a decir que algo se descubre a pesar de que uno duda de todo. ¿Y qué es lo que se descubre? Se descubre básicamente de que yo existo, luego que existe mi alma, que mi alma viene con algunas ideas, por tanto esas ideas las puso alguien que se llama Dios, porque existe la perfección, y así, una serie de deducciones, ¿no? O sea, lo que ellos consideran deducciones y que probablemente algunos empiristas no reconozcan, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Eh, Pensándolo un poco más claro, no es raro que haya influenciado sobre todo en filósofos, pero racionalistas, ¿no? Y obviamente también tenemos que decir que la ciencia moderna es experimental, ¿no? ¿Qué significa que sea experimental? Quiere decir que se busca la manera en que la teoría se termine vinculando con el hecho que se observa. Como pues en el caso de Galileo, ¿no? Que no solamente especula, sino que también se sube a la torre de Pisa para lanzar algún objeto. Ahí está. Entonces, o lanzar dos objetos a la vez, creo que así era el experimento, ¿no? Entonces, esta parte es muy llamativa, ¿no? Porque hablamos de que lo experimental para ellos significa esa unión
lo más fiable posible entre el hecho que se observa y la teoría. O sea, es lo que da la conexión, el experimento. Y esta cualidad de experimental ya no se va a borrar de la impronta científica hasta nuestros días, ¿no? Curioso ello, ¿no? Eh, Además, aquí empezará también eh, la aplicación del conocimiento, ¿no? La técnica ocupará, algunos llamarían tecnología, porque es conocimiento científico de la época, pero en verdad es más preciso llamarlo técnica, no se preocupen, ahora voy a explicar la diferencia. Eh, Porque la técnica exigía la aplicación y el desarrollo continuo de la ciencia, dice, ¿no? Y se da en estos campos en específico. Sí, el carácter aplicativo de la ciencia también va a empezar en este periodo preindustrial, ¿no? Donde está por darse la primera revolución industrial. Y bueno, es porque acá está el germen, ¿no? Hay que buscar aplicar. Y en esto es clave, pues, un señor que se llamó Francis Bacon. De repente ustedes han escuchado de él, ¿no? Y bueno, Francis Bacon eh, sostenía la idea de que saber es poder. En otras palabras, si tú afirmas que conoces, entonces debería estar en ello la posibilidad de que se mejore la vida humana, porque la idea es, hay que transformar la naturaleza para beneficiarnos, ¿no? Esto es un poco la idea de nuestro amigo Francis Bacon. Y, y de alguna manera esto también se grafica en su famosa obra La Nueva Atlántida, donde se supone que hay un encuentro de unos hombres que están perdidos en el mar, ¿no? Con, con un pueblo donde se vive en armonía y donde básicamente todos trabajan de una manera armoniosa, pero preocupándose siempre porque el conocimiento esté al servicio del ser humano, ¿no? O sea, no se trata solamente de teorizar, sino también de entregar algo más, ¿no? Y ese algo más es la transformación de la realidad, de la naturaleza, para beneficio del ser humano. Miren, pues, entonces, este detalle peculiar, ¿no? Que de alguna manera eh, se grafica o se ve en esta gráfica, perdón, donde pues lo que era considerado conocimiento importante para la época se aplica en esta sociedad, ¿no? Esta es una gráfica antigua de una de las primeras ediciones de la Nueva Atlántida, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces ahí se manifiesta el carácter técnico aplicativo de la ciencia moderna. Chicos, una pregunta, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos todo bien, todos tranquilos? ¿Hay algo difícil? Gracias, Jimena, gracias por contestar. Genial, Pilar, gracias, Xiomara. Gracias, Maricielo. Qué bueno, los veo acá, chicos, presentes, presentes, eso es lo que se quiere. Sí, yo sé que esta clase es un poco más esquemática, ¿no? Pero ya luego tendremos clases donde podremos explicar otras cosas. Todo chido, Doris Valentina, bacán. Genial, genial. Entonces, continuamos. ¿Ya están almorzando? ¿Alguien ya está almorzando mientras ve mi clase? ¿Alguien almuerza hasta ahora? ¿Quién es ese millonario? Ay, ay. Ah, recién desayunando, Valentina. Algo me dice que te levantas para las dos últimas clases, nada más. Muy bien. Ok, genial, genial. Eh, bien, bien. Es importante la avena, ¿no? La maca, la avena, la quinoa para empezar, y es importante, ¿no? Hay personas que no pueden vivir sin ello, ¿no? Yo me cuento entre ellos, ¿ah? No, no piensen que me estoy excluyendo. No, el toco es no seas malo, Carlos, ¿qué estás hablando? El toco es un castigo de Dios. Para algunos es una bendición, para mí un castigo. Bien, continuemos entonces. Bien, bien, bien. Bueno, pero se ha demostrado que tiene muchas propiedades curativas el tocosh, ¿no? Es un tema polémico el tocosh, por lo que veo. ¿Ah? Veo que muchos están lanzando como, ay, ay.
No, no he probado eso, Valentina, todavía no, pero creo que todavía no estoy listo para hacer eso con alguien, ¿no? ¿Se imaginan? Y lo peor sería que te reconozcan, ¿no? Oye, hueles a toco. Sería un mate de risa. Bueno, continuemos entonces. Bueno, ¿qué tenemos pues como principales descubrimientos o descubrimientos emblemáticos? Bueno, lo que les mencionaba, Copérnico, ¿no? Copérnico, considerado el padre de la astronomía moderna, con su postulación del modelo heliocéntrico y algunas pruebas que va a dar de ello. Eh, y además, ¿no es cierto?, recordar que esto implicó un enfrentamiento con algunos poderes fácticos, ¿no? O sea, siempre la relación ciencia-poder ha sido pues muy curiosa, ¿no? Y no siempre han estado enfrentados, ¿ah? Algunos dirían que hoy en día más bien como que se han juntado, se han alineado, ¿no? Eh, y el caso de Copérnico es que fue perseguido por cristianos luteranos, ¿no? Curioso, pero no fue tan perseguido como, por ejemplo, Bruno, ¿no? Giordano Bruno. Galileo Galilei también fue perseguido, en específico por la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y además de ser el inventor del telescopio, pues él apoya la teoría helocéntrica con algunas pruebas y también, pues, probará algunas leyes de la caída de los cuerpos, ¿no? Todo esto que está relacionado con el peso y la masa que nos explican, ¿no es cierto?, en nuestro cursito de física. En nuestro cursito de física. Porque llevamos varios, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. Y la teoría de la gravedad será pues otro aporte importante, este ya de Isaac Newton, ¿no es cierto? Las leyes de la gravitación, ¿no es cierto? De la gravitación universal, y acá es importante mencionar esto de la gravitación universal, ¿no? Porque vamos a ver que la pretensión de Newton es pues bastante grande. Pero bueno, Newton no solamente va a tener estos aportes, sino que en el campo de la matemática también pues aportará el famoso cálculo integral y el cálculo diferencial, que hasta el día de hoy nos hace sufrir. Y además, pues, digamos que a nivel de física también estudiará la composición de la luz bajo la idea de la descomposición o de la fragmentación del espectro luminoso y sus famosos estudios en torno a la velocidad del sonido, ¿no? Ahí está, un poco que eso es la ciencia moderna. Una ciencia moderna que será revolucionaria. Kuhn diría que este paradigma venció al anterior paradigma, pero que a su vez tendrá que ser superado por un nuevo paradigma que es el que tenemos hasta el día de hoy, de alguna manera, ¿no? Que es el famoso periodo de la ciencia contemporánea. Básicamente se ve afectada por dos grandes revoluciones en el campo de la física, y la física pues es fenomenal en esto porque es también altamente especulativa, ¿no? Ya deberíamos habernos dado cuenta de que acá hay mucha ontología que tiene que ver con la revolución relativista y la revolución cuántica. De esto vamos a hablar en un momento. Y se producen pues investigaciones para innovar en tecnología y favorecer el desarrollo social, y acá hay que hacer tres menciones, ¿no? Las revoluciones industriales, ¿sí? Eh, bueno, la primera y la segunda revolución industrial en un primer momento, luego vamos a tener las guerras mundiales, con, queramos o no reconocerlo, con el aporte tecnológico bélico que tuvo, ¿no? Y por último, pues la tercera gran revolución industrial que ha llevado pues al estado de globalización en el cual vivimos hoy en día, ¿no? Eh, entonces, si nosotros nos ponemos a comprender un poco cómo es la ciencia hoy en día, vamos a ver que carga mucho de los aportes del periodo antiguo, del periodo clásico, pero también del periodo moderno, y pues diríamos que ese carácter aplicativo se da sobre todo hoy en día en un extremo ya con la unión científico-tecnológica, lo que hablábamos esto en el curso de CTA, ¿no? Ciencia, tecnología y ambiente es lo que se enseña hoy en día, ¿no? Porque la importancia de la tecnología es tremenda a día de hoy. Eh, Se consideran, dice acá, se consagran como elementos transversales indisociables. Claro, eso es importantísimo, ¿no? Hoy en día, una investigación científica muchas veces tiene la exigencia, el requisito de volverse un aporte tecnológico, ¿no? Aunque de alguna manera ese conocimiento se pueda ver como demasiado abstracto, tiene que terminar teniendo su repercusión tecnológica, ¿no? Entonces ahí está, esta indisociabilidad, ¿no?, que existen entre ciencia y tecnología, ¿no? Y pensemos pues también en cuántos de los estudios que se hacen hoy en día se hacen con miras a obtener un conocimiento útil,
en términos tecnológicos, ¿no? Pero no solamente es ello, sino que también se trata de que la ciencia contemporánea es altamente especializada, ¿no? Incluso cuando uno está en una rama del conocimiento, sabemos que tiene ámbitos, líneas específicas y nuevamente altamente especializadas. Eh, sí, se puede comparar, como dice la diapositiva, con la división social del trabajo, pero nuevamente acá se vuelven importantes los estudios multidisciplinarios, ¿no? Donde para llegar a la resolución de un problema mayor hay que unir varias disciplinas. Y acá es donde nuevamente está cobrando importancia los filósofos, ¿no? Hace no mucho leí un artículo donde se mencionaba esto, ¿no? De cómo la filosofía iba a volver a tener alguna importancia por su comprensión más panorámica de las cosas, ¿no? Aún cuando no sea un conocimiento seguro, pues unificar distintos conocimientos seguros, compararlos, contrastarlos, es lo que le va a dar mucha importancia a la filosofía, ¿no? Diríamos que a su vez no podemos desconectar la ciencia contemporánea del capitalismo imperante, ¿no? De este capitalismo que por su gran movimiento económico, sobre todo por parte de algunos intereses particulares, como pueden ser las multinacionales o algunos estados con mucho poder, eh, lleva pues a precisamente o invoca el desarrollo científico, pero nuevamente con miras a un desarrollo tecnológico a la vez, ¿no es cierto? Y obviamente todo esto tiene que ver pues con las normas de consumo y con las normas de vida que se nos vienen dando también de cierta manera, ¿no? Porque vivir sin consumir hoy en día es no vivir. Y ojo que obviamente tenemos que consumir, en todas las épocas de la historia de la humanidad se ha consumido, pero nunca a este nivel, ¿no? A un nivel pues ya desmedido, descontrolado, ¿no? Entonces ahí está, hay una asociación ciencia con el patrón económico de nuestra época que es básicamente capitalista, ¿no? Y neoliberal desde el punto de vista político, ¿no? Ahora, también debemos decir que la ciencia a día de hoy es institucionalizada. Esto quiere decir que ya hay campos, instituciones en donde se desarrolla, ¿no? Entonces, la comunidad científica y todas estas instituciones en las cuales se desarrolla la ciencia plantean requisitos, criterios para poder reconocer algo como propiamente científico, ¿no? Y antes no hubo tal nivel de organización en la ciencia, si no es hasta la aparición de la ciencia contemporánea, ¿no? Eh, y bueno, bueno, diría, ¿no? Que esta institucionalización hace pues que también se entiendan los paradigmas de una manera más clara, ¿no? ¿Qué descubrimientos claros tenemos o los más emblemáticos? Perdón, creo que es una buena promoción. No me conviene. Bueno, perdón por la bulla externa, ¿no? Ya escapa de nosotros. Eh, Les voy a dejar un video. Ya, si por su cuenta quieren verlo, ¿no? Esto es por si de alguna manera no se comprende toda la dimensión que tuvo la teoría de la relatividad, ¿no? O sea, todo el alcance y todo el cambio que implica la teoría de la relatividad einsteiniana, porque vamos a verlo más epistemológicamente. El gran cambio que plantea Einstein es que espacio y tiempo no están separados, disociados, como de pronto lo creían grandes pensadores o científicos como Newton, sino que ahora nos habla de una sola dimensión que es el espacio-tiempo. Y hoy en día, pues ya se han sumado distintas dimensiones, ¿no? Pero el espacio y tiempo es una dimensión, una sola. No es divisible, según Einstein. No existe espacio sin tiempo ni tiempo sin espacio. Y de alguna manera lo que plantea Einstein es que la teoría de la gravedad no es universal, sino que tiene que ver con las deformaciones del espacio-tiempo, ¿no? Esa curvatura del espacio-tiempo. Bueno, ahí en el video que les estoy dejando en las notas compartidas seguro lo van a entender de una manera más clara y en términos más científicos también, ¿no? De lo que yo puedo explicar. Y también está la famosa física cuántica de nuestro amigo Max Planck, pero que vamos a ver que una de sus principales ideas es que a niveles
mínimos de la materia, vamos a encontrar que la materia se comporta de una manera totalmente distinta. Entonces ahí ya no entran pues las leyes del movimiento newtonianas, incluso las relativistas. A veces esto también implica un cambio muy radical, pero Einstein y su teoría de la relatividad van de la mano con la física cuántica, ¿no? Porque esta deformación del espacio-tiempo parece que en una escala muy pequeña, ¿no? Hace que se alteren completamente las leyes, ¿no? Esta idea del mundo cuántico como un mundo sin leyes, sin un ordenamiento incluso cronológico que se puede hacer, ¿no? Algo así a lo Avengers, Infinity War, yendo al mundo cuántico para luego irse a otro periodo de tiempo. Bueno, ahí está, pues, ¿no? Y tiene que ver también con el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg y el del famoso experimento mental del gato de Schrödinger, ¿no? ¿Lo han visto alguna vez? Esto del principio de incertidumbre es muy interesante, ¿no? A ver si lo vemos un poquito ahora. Así brevemente para que no nos gane el tiempo. Me avisan si no se escucha o no se ve con claridad. Hay documentales muy buenos que se dan. eh, Perdón, no sé qué pasó. Ya, a ver, veamos este video. Sin más preámbulo, presentamos el gato de Schrödinger. Seguramente habrán escuchado alguna versión de este famoso experimento mental. Se pone un gato en un búnker con pólvora inestable que tiene un 50% de probabilidad de estallar en el siguiente minuto y un 50% de probabilidad de no hacer nada. La pólvora es la versión de Einstein. Schrödinger. A ver, chicos, me dicen que no se ve. Una pena. No sé por qué sucede esto a veces. ¿Qué tal? ¿Pueden verlo ahora? ¿Sigue sin verse? Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ahora vamos a ver si al darle play. Sin más preámbulo, presentamos el gato de Schrödinger. Ahora sí. Seguramente habrán escuchado alguna versión de este famoso experimento mental. Se pone un gato en un búnker con pólvora inestable que tiene un 50% de probabilidad de estallar en el siguiente minuto y un 50% de probabilidad de no hacer nada. La pólvora es la versión de Einstein. Schrödinger prefería gato en el búnker. Como sea. Así que hasta que miremos dentro del búnker, no sabemos si el gato está vivo o muerto. Y cuando miramos, está o vivo o muerto. Entonces, si repetimos el experimento suficientes veces con suficientes gatos, búnkers y pólvora, veremos que en la mitad de los casos el gatito sobrevive y en la otra mitad el gatito muere. La interpretación de la mecánica cuántica es que antes de que miremos, el gato está en una superposición, está vivo y muerto a la vez. Y nuestro acto de mirar fuerza la decisión de la naturaleza, así que nuestra curiosidad mata al gato. Pero ¿qué pasa con la perspectiva del gato? Bueno, el gato puede ver la pólvora explotar o no. Así que dentro del búnker tenemos realmente estas dos posibilidades. La pólvora explotó y el gato la vio explotar, o la pólvora no explotó y el gato no la vio explotar. No existe la opción la pólvora explotó y el gato no la vio explotar. Así que la realidad del gato se entrelaza con el resultado del experimento. Y es nuestra observación del experimento lo que obliga a la naturaleza a colapsar a una opción o a la otra. Pero nosotros también somos como el gato. O el gato muere y lo vemos muerto, o el gato vive y lo vemos vivo. Así que, ¿quién nos observa a nosotros para forzar a la naturaleza a colapsar en una sola realidad? ¿O es que las dos posibilidades ocurren en paralelo dentro de un universo más grande? Bueno, resulta que este problema del colapso a una sola realidad es una de las preguntas no respondidas más grandes de la física cuántica. ¿Qué tal? Chévere, ¿no? A mí me llama mucho la atención este tipo de aportes científicos, ¿no? Y el carácter divulgativo de estos videos está genial, porque miren a lo que termina llevando, ¿no? A la posibilidad de, ya casi ontológica, diríamos, ya estamos en un nivel filosófico de quién nos observa, pero también a la idea del multiverso, ¿no? Esto de las realidades paralelas y demás, con lo cual juegan muy bien hoy en día algunas series animadas y no animadas, ¿no? Eh, y bueno, me parece que eso grafica un poco también las preocupaciones de nuestra época, ¿no? Ahí está.
Entonces, hoy en día pues hay otras teorías también interesantes que parten de esto, la teoría de la multidimensionalidad, también conocida como la teoría M, la teoría matriz, la teoría de las cuerdas, ahí hay varias teorías, ¿no? Y bueno, solo para terminar, hagamos algunas observaciones entre lo que es la ciencia y la tecnología. Esto que llamábamos pues eh, de que la ciencia y la tecnología hoy en día aparecen unidas. Bueno, no siempre ha sido así, ¿no es cierto? Interactuaron en algún momento, con la modernidad ya se empezó a gestar el regreso, y no hay que confundir la técnica con la tecnología. Esto es lo que yo decía, ¿no? En verdad, la técnica nos habla de qué reglas seguimos para transformar la naturaleza. Por ejemplo, yo te explico a ti cómo tienes que instalar la chapa de una puerta. ¿Hay conocimiento científico? No, pero hay una serie de reglas, hay un procedimiento para que lo puedas hacer. Eh, Ahora, ¿podríamos decir lo mismo de la tecnología? No, la tecnología sí se basa en un conocimiento científico, ¿sí? Es un tipo de técnica en la cual se trata de aplicar los conocimientos científicos, mientras que en la técnica a secas, no. En otras palabras, toda tecnología es una forma de técnica, pero no toda técnica llega a ser tecnología, ¿no? Si te confundiste, lo vuelves a leer y lo vas a tener clarito. Por eso que se dice que determinado jugador tiene mucha técnica, porque hay una serie de pasos que a él le sirven para poder dirigir ciertos fenómenos. ¿Pero eso quiere decir que le está aplicando los últimos conocimientos de física? No, en efecto no lo hace, ¿no? Entonces, ahí está, diferencia entre técnica y tecnología. Ahora, esto obviamente genera en nuestros días toda una crítica a la tecnología, ¿no? Porque la tecnología transforma vidas y siempre lo hace para bien, al parecer no, porque si lo pensamos han habido consecuencias negativas, ¿no? Desde las guerras mundiales, los conflictos bélicos y la manera en cómo se ha usado el conocimiento y la tecnología dentro de estos conflictos, hasta la deshumanización del hombre en varios ámbitos de su vida, hasta el consumismo excesivo, hasta la depredación de los recursos naturales, eh, hasta el cambio de hábitos, ya no solamente en la deshumanización, sino también en la tragedia que ha significado, pues, cambiar algunos hábitos de los cuales ya no hay vuelta atrás. Y la pregunta es, ¿hay alguna institución, hay algo que represente al ser humano que tiene la capacidad de decir, aguanta, antes de que lances este producto tecnológico, ya sea para venderlo, ya sea como aporte para la humanidad, ¿está bien? ¿Hay algunas consecuencias que nos pueden afectar? ¿O es que acaso siempre que tenemos tecnología hay que lanzarla? Entonces la pregunta termina siendo, ¿la tecnología es siempre buena? No siempre es buena. Pero, profe, es que la tecnología no tiene que ser buena, tiene que ser mala. La tecnología solamente es una herramienta. Profe, yo no puedo decir que este lapicero es bueno o malo. Bueno, en calidad puedo hablar de su tinta, del tipo de punta y demás. Pero si lo pensamos bien, es una herramienta neutral. Ahora, ¿este lapicero alguien lo usa para matar y le vas a decir, el lapicero es malo? No, es la persona que lo usó. En otras palabras, entonces hay que regular el uso tecnológico o a la tecnología. Este planteamiento de la crítica tecnológica es pues sumamente interesante. Así es, Valentina. Entonces se supone tendría que ser algo útil, pero hay que evaluar también esa utilidad, ¿no? Al final, ¿qué pasa si lo útil termina siendo problemático, conflictivo, perjudicial, ¿no? La tecnología está bien, el Instagram está genial, el Instagram o las aplicaciones de interacción social están geniales, ¿no? Pero cuando una persona hace que ya su vida dependa de ello, también uno puede pensar, no, creo que algo no anda bien acá, ¿no? ¿No? No todos están de acuerdo con ello también. Bien, chicos, si tienen alguna pregunta, este es el momento para hacerla. Tenemos un minuto y algo más, ya menos. Pueden ir descargando la diapositiva. Bueno, si no tienen preguntas, entonces el día de hoy nos vamos a quedar acá. Pues desearles una buena semana y ya nos estaremos viendo el próximo martes. Cuídense mucho y saludos para todos ustedes. Tengan buen provecho y un rico almuerzo. Espero los esté esperando, como espero a mí también me esté esperando, ¿no? Bueno, entonces nos vemos. Hasta luego, Jimena. Nos vemos, Valentina. Gracias a ustedes por su participación. A todos. Fabricio, Pilar, nos vemos. Harold, Ciro, Giancarlo.
Aquí me han mencionado Yuritsi, Brian, Pilar, a todos los que participaron el día de hoy. Muchas gracias, chicos. Ayuda mucho su participación porque me hace sentir que estoy vivo y que sigo vivo y que no estoy solamente en una realidad virtual como en la Matrix. ¿Listo, chicos?